La campaña gruesa se acerca al final en los Estados Unidos y las cosechadoras se aprestan a levantar un nuevo récord nacional. Agustín Bianchini, un verdadero especialista y conocedor de los manejos de los farmers, a continuación en AgroTV analiza los resultados tanto de los cultivos de soja y de maíz como también las tecnologías que están utilizando. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos proyecta una cosecha récord esta campaña, alcanzando la producción de soja de 125 millones de toneladas. Desde el corazón del cinturón maicero norteamericano, Agustín Bianchini repasa los manejos en genética, biotecnología y nutrición que permiten rendimientos superiores. Algunas cosas a tener en cuenta importantes en lo que es el cinturón maicero de Estados Unidos. Los suelos, que creo que es la principal fortaleza, son suelos con alta materia orgánica, mucha profundidad, muy buena capacidad de almacenaje. Se parecen mucho a los suelos de Argentina, pero tienen más niveles de materia orgánica. Eso hace que tengan una fertilidad natural muy alta y sumado a eso, los productores le aplican un paquete tecnológico de mucho fertilizante, protegen el cultivo, usan genética de última generación, altas densidades y con eso logran buenos rendimientos. Hay que entender también que el cinturón maicero hace más de 100 años era todo un gran pantano, porque habitualmente durante las precipitaciones que se dan en la primavera, que son excesivas, los campos quedaban anegados. Entonces el gobierno desarrolló todo un sistema, toda una red de drenaje y los productores armaron toda una red de drenaje en sus propios campos, donde el exceso hídrico va a toda esa red de drenaje. Eso posibilita que frente a primaveras húmedas o primaveras con excesos hídricos prácticamente los productores no tienen inconvenientes, porque los suelos son muy buenos pero tienen alguna limitación de drenaje que es corregida por esa vía. Lo otro que es importante también tener en cuenta es que durante los meses de invierno, como el suelo está congelado, la evapotranspiración, es decir, la demanda climática es muy baja. Entonces, uno a veces hace comparaciones entre la región pampeana argentina y el Corn Belt y dice, tenemos la misma precipitación, entre 800, 900 o 1000 milímetros, pero ellos tienen más rendimiento. La realidad es que desde el mes de noviembre aproximadamente hasta el mes de febrero no hay evapotranspiración, porque el suelo está cubierto de nieve y está congelado. Entonces, la oferta hídrica es similar, pero la demanda climática es mucho más alta en nuestra situación, donde durante los meses de invierno también tenemos pérdida de agua por evaporación. Agustín, ¿y cómo se presentó el estado de los cultivos y qué rindes de maíz se estiman con estas condiciones ambientales? Este año, según lo que nos han dicho los investigadores de la Universidad de Iowa y las previsiones de USDA, estima que los rendimientos de maíz van a estar un poco por encima de los promedios, probablemente no en el récord, pero muy cerca del récord que se dio hace unos años atrás, y en soja lo mismo. Pero claramente la realidad que nos muestran y nos cuentan es a veces de algún estado o de alguna porción de ese estado, y hay que pensar que el cinturón maicero es muy amplio. En todo Estados Unidos siembra 35 millones de hectáreas de maíz y 33 millones de hectáreas de soja. Un alto porcentaje del maíz está en el cinturón maicero. Y con respecto a la soja, también hay mucha soja en el cinturón maicero, pero también está hacia el oeste y todo lo que es el delta del río Mississippi hacia abajo. ¿Y cuál es la superficie de maíz que siembra Estados Unidos? ¿Qué manejo están utilizando? Y sobre todo, ¿cuál fue el comportamiento del cultivo en cada estado productor? La superficie de maíz de la campaña pasada, la campaña 2023, fue de 35 millones de hectáreas con un rendimiento promedio de 11 toneladas. El estado de Iowa de esos 35 millones aporta un poquito más de 5 millones, 5,1 millones, y el estado de Illinois aporta 4,5 millones. Es decir, que entre los dos estados aproximadamente aportan unos 10 millones de hectáreas. En cuanto a productividad, el rendimiento promedio de Estados Unidos es de 11 toneladas por hectárea y el estado de Iowa en la campaña pasada estuvo un 15% por encima del rendimiento promedio y el estado de Illinois casi un 20% por encima del promedio nacional. En general, el productor del cinturón maicero es maicero. Su principal foco y toda su cabeza y toda la inversión está puesta en el cultivo de maíz. Y la soja es un cultivo de rotación, es un cultivo, no diría secundario, pero no es un cultivo tan importante como el cultivo de maíz. Entonces, lo que el productor habitualmente hace es, por ejemplo, en el manejo de nutrientes, estima la demanda, la necesidad que va a tener maíz y la soja y lo aplica una vez cada 2 años en el maíz. De esa forma, el maíz tiene todo el fertilizante que necesita, no solo el maíz y la soja, y al año siguiente esa soja recibe el fertilizante residual que quedó del maíz.
Eso nos muestra claramente que el foco principal está puesto en el cultivo de maíz. Por otro lado, también la inversión de semillas es mucho más elevada. Eso mismo ocurre también en Argentina. En lo que hace a protección del cultivo, en general, la principal problemática está en torno al tema malezas. En lo que hace a fungicidas, en general es bastante común que apliquen fungicidas en maíz. Muchas veces lo que ocurre, y lo hemos visto esta semana con reuniones que hemos tenido y las visitas a los productores, en el caso de soja es que aplican un insecticida y un fungicida juntos. Si bien eso quizás no sea una práctica recomendable porque directamente lo hacen prácticamente a nivel de receta, sin hacer un monitoreo de enfermedades, sin verificar que haya problemas de plagas, quizás lo más apropiado sería hacer un monitoreo y si hay un problema realmente hacer la aplicación. El estado de Illinois ocupa el primer lugar en la producción de soja, gracias al clima y el sistema productivo de alta tecnología que implementa. Bianchini analiza los resultados para esta campaña. En el caso de soja, Estados Unidos produce 33 millones de hectáreas con un rendimiento promedio de 3,4 toneladas. Los estados tanto de Iowa como el de Illinois aportan 4 millones de hectáreas cada uno. El rendimiento promedio en la campaña pasada comparado con la media nacional en el estado de Iowa fue un 15% superior y en el caso de Illinois, que está un poquito más al sur y con una situación climática más favorable para el cultivo de soja, estuvo en un 25% por encima del promedio nacional. Y el total de cosecha de todo Estados Unidos es de 113 millones de toneladas.